poco consternado por todo lo que pasó el fin de semana, el jueves, el viernes y luego el fin de semana a propósito de lo de Venegas. Entiendo que hay nuevos problemas, nuevos conflictos. Estábamos viendo lo de los aviones, el conflicto entre la Embajada Americana y la Cancillería Argentina. Hay nuevos conflictos, pero no quiero que se me pase el otro, porque si es cierto lo que dicen algunos diarios, que Venegas fue apresado porque el poder político lo pidió, es gravísimo. Pero si fue liberado porque otro sector político presionó, también es gravísimo. La verdad es que me tiene bastante consternado lo que pasó y voy a tratar de preguntarle sobre este tema a personas que piensan distintas. Viene en un ratito la que se siente hijada política, la que más pidió por él, Claudia Rucci, en un ratito. Y ahora voy a entrevistar al ministro Tomada, con quien también quiero hablar de otros temas. De hecho, es candidato, o precandidato, si se quiere, a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un señor que cuando sale de trabajar a la tardecita, 7:30, 8 de la noche, tiene a los tercerizados en la puerta y a los móviles de la radio. Hay muchas preguntas para hacerle a Carlos Tomada. Ministro, gracias por venir. Gracias, ¿cómo le va? Bien, acá se tutea, ¿molesta? No, a mí de ninguna manera. Primera pregunta. Después de haber seguido bastante cerca la situación de... No, perdón, una cosita porque me quedé pensando. Yo no me voy, cuando los tercerizados a las 7:30, 8 están en la puerta, yo sigo estando adentro. Seguís adentro. Sí, sí, seguís yo me hago cargo, digamos. Sí. No fue esa la intención. No, ya lo sé, pero digo, ahora son las 11 de la noche. No, está claro, está claro. A mí me toca hacer radio a esa hora, de 6 a 9 en Pop, y habitualmente... Y habitualmente cuento que está cortado Lema, el 600, Ministerio de Trabajo. Yo le doy una perspectiva un poco más básica y menos política. Hemos reducido también el tema de los cortes, que es otro tema importante. Ahora vamos a hablar de eso. A mí me toca bastante seguido igual al Lema 600, anunciar el corte. No, anunciarlo, yo estoy en la radio. Pero lo primero que quería preguntarte es lo siguiente. ¿Me contás como si fuera un chico que lo tiene que entender? ¿Cuál es exactamente la parte del conflicto que sobrevive en la cuestión tercerizados? A ver, después de la muerte de Ferreira, nos enteramos nos enteramos aún más de ese conflicto. Yo estuve aquí a los compañeros de Ferreira también. Entiendo que después hubo acuerdo con ese sector en bastantes áreas y creo que todavía queda un grupo que pide una reincorporación. Pero desde el Ministerio, ¿cómo se ve? ¿Qué pasó de Ferreira para acá? Bueno, nosotros primero digamos que el tema está antes de la desgraciada muerte de Mariano Ferreira, que finalmente también, digámoslo, peleaba por lo mismo que nosotros venimos trabajando, que es por una mejor calidad del empleo. Porque el tema de las tercerizadas, nadie puede desconocer que hoy el sistema de organización del trabajo, la subcontratación, la tercerización del servicio forma parte de la organización del trabajo contemporánea. Pero eso no ni habilita, ni justifica, ni admite que toleremos situaciones donde la tercerización tiene una característica más propia del fraude laboral que de una forma de organizar el trabajo. Nosotros veníamos trabajando no solamente con algunos temas de ferrocarriles, sino también con otros sectores que curiosamente tenían que ver también con sectores de servicios públicos privatizados. En telefónicos ya habíamos hecho una importante incorporación y regularización de la situación. Venimos trabajando en el sector energético y en el sector ferroviario, bueno, la dimensión de este problema es importante. Yo diría que en algunos casos es francamente abusiva y eso fue lo que motivó este conflicto. Y luego una tarea que ha sido sostenida por parte del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Transporte en dirección a regular y a regularizar esta situación. Ahora, perdón, ¿y quién es tu interlocutor? Porque sabemos que el gremio juega de un modo extraño frente a un conflicto de esta naturaleza, o al menos eso cuentan los tercerizados. En términos de la solución del conflicto, finalmente generamos una interlocución, si se quiere, informal, con quienes decían representar
o iban representando, porque este es un proceso que ha llevado mucho tiempo y aparecía en un momento un grupo que representaba un grupo de trabajadores, otro grupo que representaba a otros, teníamos listas que se presentaban de los distintos sectores políticos y de representación de los trabajadores. Bueno, finalmente logramos consensuar un número importante de trabajadores, hubo varias instancias que por eso es que ha llevado mucho tiempo, porque al principio había trabajadores que parecía que eran de seguridad y entonces no hubieran entrado en este proceso porque las empresas de seguridad tienen su propia regulación. Bueno, en fin, esto ha sido un proceso que yo diría que estamos concluyendo. Se han incorporado, no solamente se ha regularizado la situación en el Roca, sino también en el Sarmiento, en el Mitre, en el Verano Sur. Creo yo que en el transcurso de esta semana la situación va a quedar, digamos, regularizada con respecto al sector ferroviario. Y este grupo que queda, decís, puede llegar a un acuerdo pronto. Sí, no, este no es un grupo especial, este es un temita que... Claro. Bueno, yo ahí creo que hay... Porque hay casos más antiguos. Agreguemos alguna reflexión. Digamos, acá hay también que parar o desarmar una metodología que a nuestro juicio es excesiva. ¿Qué quiero decir? No, en un proceso donde hay un gobierno que siempre se hace cargo de los temas que aparecen, que busca resolverlos en términos de respeto a los derechos de los trabajadores, porque esto ha sido una constante. No puede ser que frente a cualquier alternativa de una demora, de alguna restricción por parte de la empresa para hacer las incorporaciones, inmediatamente aparezca o un corte de vías o un corte de calle. Creemos que esto debe tratarse y hemos ido... Yo diría que hemos ido ordenando también la metodología. Lo de hoy es un grupo, diríamos, puntos finales de algunas cosas que quedaban pendientes que se van a ir solucionando en el día de hoy y se solucionaron. Ahora voy al tema Venegas, pero quería preguntarte antes, porque al pasar dijiste, cada vez son menos los cortes. Y justo, en serio, yo hago radio de 6 a 9 y son tan frecuentes los cortes en Alem al 600, frente al Ministerio de Trabajo. Digo, parece un tema menor frente a la cuestión trascendente de las demandas de los trabajadores. Sin embargo, en la vida cotidiana de los porteños no es menor. Y menos para los que van para el sur, ¿viste? No, yo entiendo. Bueno, es ida y vuelta. Es ida y vuelta, sí, lo que quiere agarrar por otro lado de abajo. Sí. Digo, para no desagotar ahí abajo, sí. No, lo que pasa es que habitualmente, también cortan Puente Pueyrredón. Entonces, como por 9 de julio no podés, por abajo no podés. Estamos hablando del Ministerio de Trabajo. Sí. Y la verdad quiero decir algo. También yo creo que sería bueno que recordemos de dónde venimos en este tema. Porque, bueno, yo tengo, por un lado, el inmenso orgullo de haber sido el ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y ser hoy el ministro de Trabajo de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros empezamos en mayo del 2003. En la puerta del Ministerio de Trabajo había entre 2 y 3 movilizaciones por día, de pobres de toda pobreza, de excluidos de toda exclusión, que lo único que querían eran que nos vieran. Lo único que querían eran que nos vieran. Y yo decía, ¿qué paso adelante va a ser para la Argentina que algún día acá en la puerta del Ministerio de Trabajo haya movilizaciones, haya molestias para los usuarios del transporte, pero que los que estén acá sean trabajadores? Bueno, eso pasa en la Argentina desde el 2006. Hoy, las movilizaciones que están en la puerta del Ministerio de Trabajo son de trabajadores, de gente que reclama por mejores derechos, por un conflicto sindical, por algún problema de esa naturaleza, pero que tiene que ver con una Argentina que es diferente, con una Argentina que ha recuperado el trabajo, con una Argentina que ha recuperado el protagonismo sindical. Y en nuestra concepción de lo que es una sociedad moderna, abierta y pluralista, la presencia sindical es un dato que sostenemos. Entonces, es cierto que cada vez, lo que dije antes lo reitero, cada vez hay menos cortes. Cada vez los cortes son de menor intensidad. Pero además, hoy los cortes son los productos del trabajo, no el producto de lo que era la exclusión, el desempleo y la pobreza. El ministro de Trabajo es, a su vez,
al político al que le toca hablar todo el tiempo justamente con los gremios, con los sindicatos, con los referentes sindicales. Con los empresarios. Con los empresarios también. Con los empresarios también, es cierto. ¿Qué análisis haces a pocos días de terminado este lío Bolonqui-Venegas de la participación de los sindicatos que habrás notado? Barrio Nuevo, más cercano a Duhalde, Moyano, más cercano a ustedes, cerraron filas en defensa, si querés, de este líder sindical. Bueno, me parece que la lectura más adecuada que hay que hacer es desde el punto de vista de la justicia, del funcionamiento de la justicia, una intervención del juez que dispone una detención y el mismo juez que dispone la liberación. Me parece que abundar en más interpretaciones lo único que agrega es ruido. Es un tema que está en manos de la justicia y dejemos que la justicia siga actuando. Porque si no, todo lo otro es una interpretación de la interpretación de la sobreinterpretación. Y acá lo que ha pasado es que hay una causa, un juez que actúa. Sí, esa es la parte judicial. Yo preguntaba la lectura política de los comunicados. Es que yo no me parece que haya mucha más tela para cortar alrededor de este. Comprendo que haya sectores que estén interesados en hacer interpretaciones que lleven agua a sus respectivos molinos. Puedo entender que hay medios interesados en presentar esto de una manera u otra. Para mí, como ministro de Trabajo, este es un tema judicial y está en la justicia. Correcto, no, yo solo te preguntaba por la parte política, no por la parte judicial, que yo entiendo como vos que va por otro carril. Y qué suerte. No, sí, eso digo, me parece... Yo te preguntaba por los Moyano, Barrio Nuevo, son comunicados, no son ni fiscales ni defensores, digamos. Bueno, esa es otra cuestión. Yo quedé un tanto sorprendido observando a un dirigente sindical y a todo un espacio político que planteaban que había que reprimir, poner orden, establecer límites a los desbordes y todo eso, justificando los cortes en todo el país, que curiosamente eran en los mismos lugares donde se cortaba durante la cuestión de la 125 con las representaciones patronales. Es una pequeña casualidad, pero me llamó la atención. Otro tema que surgió vinculado, si querés, a Venegas, pero no estrictamente vinculado a este asunto judicial, tiene que ver con el trabajo esclavo. ¿Cuál es la importancia real que tiene el problema del trabajo esclavo en la Argentina? Vimos imágenes muy fuertes, pudimos chequear además como periodistas algunos casos muy elocuentes y muy ciertos, digo, que pudimos chequearlo y nos consta que efectivamente era así, y no termino de entender cuál es el tamaño real de la cuestión trabajo esclavo en Argentina. En realidad, más que un problema de extensión, es un problema de intensidad, ¿no? Aunque haya un caso... No, es igualmente está claro, un caso es tremendo, porque la Argentina no tiene una tradición... la Argentina contemporánea, me refiero, vamos a dejar atrás la forestal y los patrón Costa y todo eso, claro. Pero digo, la Argentina posperonista, digámoslo claramente, tiene una historia de reconocimiento de la dignidad del trabajo, de respeto a los derechos, con sus idas y vueltas de la historia argentina que no son pocos, pero me refiero, en la Argentina la cultura del trabajo y del trabajo digno forma parte, digamos. Estos enclaves realmente son un atentado a esa conciencia y están presentes. A ver, están presentes en varios sectores. En el sector rural es de toda evidencia, pero bueno, también aparecen algunos casos en el trabajo de los talleres clandestinos, en el sector textil en la ciudad de Buenos Aires, aparecen todavía en algunos sectores forestales. Este fin de semana detectamos una situación donde hay vulneración de, ya no solamente el trabajo no registrado, sino vulneración de derechos básicos en un restaurante, en un establecimiento de gastronomía en Río Negro. Claro. Entonces esto está revelando otra cosa, me parece, que es este proceso inacabado, por suerte inacabado en términos de un gobierno que está profundizando políticas en ese sentido,
de recuperación de derechos, de hacer que estas cosas emerjan y se ataquen, y que la conciencia colectiva, que la sociedad vea que estas cosas ocurren. Porque, a ver, nosotros habíamos detectado situaciones de trabajo esclavo en distintas provincias. Hemos cerrado establecimientos. Hemos tenido inspectores a los que le han dado vuelta a las camionetas por querer combatir eso. Inspectores que han sido encerrados en galpones y si no llamaban, si no existían los teléfonos celulares y no avisaban a la policía, se le quemaba el galpón. Digo, esto existe, pero ahora se ha visibilizado en otra característica de este gobierno, que es de poner todos estos temas arriba de la mesa, para tomar conciencia, para cambiar comportamientos, para poder generar mejores intervenciones, porque antes no habían estas intervenciones. Uno se podría preguntar, ¿por qué no había una mayor intervención de las autoridades locales? ¿Por qué esto podía crecer al amparo de una sociedad que miraba para otro lado? Porque no había una valoración del trabajo, porque la desregulación era la regla, porque el Estado no tenía que controlar ni fiscalizar nada. De ahí venimos, y esto es lo que hoy estamos reparando. Dos ministros y un senador quieren ser el candidato del kirchnerismo para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El tema te suena, ¿no? Sí. Hay uno que ya hizo una campaña, por lo cual los números le dan bastante bien. Hay otro que arrancó antes y que además toca la guitarra. Mejor que yo, seguro. No sé, por lo menos bastante bien público. Por lo menos desafinado y toca en público. Y el tercero sos vos. ¿Cómo van a resolver dentro del kirchnerismo esto? Y antes, ¿cuál es tu motivación personal para ser candidato a jefe de gobierno? Mi motivación personal es la propia de alguien que ha vivido toda su vida en la ciudad de Buenos Aires, que quiere a esta ciudad, que la siente propia, que cree que es una ciudad que no tiene que ser, no haber quedado en la situación que ha quedado después de estos últimos años. No digo, una ciudad que está para ser locomotora de un proceso como el que vive el país, de crecimiento económico, con inclusión social, con recuperación de valores, con fortalecimiento de la educación, termina siendo furgón de cola de una etapa residual de la política argentina, donde todos los problemas que Buenos Aires tenía antes los tiene hoy agravados. Entonces, eso motivó que a partir de una militancia que he tenido en la ciudad de Buenos Aires y haber caminado la ciudad acompañando las campañas anteriores, me pareció que era el momento de asumir también esa responsabilidad. Yo sé que todavía no tienen claro cómo van a definir la candidatura, pero ¿cuál es tu propuesta sobre esto? Me parece que todavía no es el tiempo de atender cómo se resuelve, sino de que cada uno de nosotros continúe trabajando y con la enorme tranquilidad que tengo y tenemos, porque hablamos, de que cualquiera sea en definitiva la forma y cuando quede el candidato consagrado por este espacio, los otros dos se van a encolumnar, nos vamos a encolumnar atrás de quien sea el candidato. ¿Hay un preferido de Cristina? No me parece una presidenta, me parece que está un poco... Auspicia a los tres por ahora. Una presidenta que gobierna, que conduce y que es la garante de este proceso. Todavía no... Pero vos antes de lanzarte supongo que lo habrás hablado con ella. No, por eso digo, estoy seguro. No, está bien, pero eso es algo propio. Digo, para mí está claro que Cristina Fernández de Kirchner es mi jefa política, así que... Sí, no hay manera que hagas esto sin chequear. Es muy cómodo para mí eso y hacerlo y por supuesto que recibí la idea de que florezcan mil flores. Que es como... Es una especie de maoísmo tardío que nos hemos agarrado. Bueno, pero florecieron 3 candidatos, por lo pronto que es un comienzo. Pero claro, que es un comienzo. Pero más allá de la humorada, hoy la presidenta está bancando, si querés, todas las candidaturas para ver cuál es la que por ahí más pega con el electorado. Me parecería lo más razonable y no es solamente en este distrito, sino en otros y así vamos. ¿Tenés alguna preferencia en particular, digo, Michetti o Rodríguez Larreta, que son los dos candidatos que aparecen desde el PRO, para oponerte, no? No, porque me parece que no...
que muchas veces se dice esto de que no importan los candidatos, importan los programas. No, modelo, sí. En este caso me parece que es específicamente válido. Me parece que quien sea el candidato de un lado y del otro, lo que hay van a ser dos modelos, dos formas de mirar a la ciudad diferentes, dos maneras distintas de intervenir o no intervenir, dos formas de concebir de qué manera se hace que la vida de los porteños y porteños sea cada día mejor, cómo hacemos para trabajar más por la felicidad del pueblo de Buenos Aires. Y me parece que sí hay dos miradas diferentes, ¿no? Sí, claro. Claramente. Sí, pocas veces fue tan cierto, no importan los candidatos, hay dos ideas, y en rigor, entre el macrismo y ustedes, se ve claramente esto, Pero ¿no? esas ideas tienen que ser muy claramente dirigidas, por lo menos de mi parte lo va a ser, primero a través de una construcción colectiva, con la gente, escuchando, entendiendo, profundizando, y por otro lado, dos concepciones distintas, pero de nuestro lado una clara intención de responder y atender a los problemas de la gente, de escucharlos.